En esta guerra que tiene el Perú contra la tuberculosis, es bueno saber cuántos pacientes tenemos y qué tipo de enfermedad nos aqueja normalmente en el Perú. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Jorge Calderón, sanmarquino, médico. ¿Cuántos enfermos de tuberculosis estamos atendiendo en el Perú, en los hospitales del Estado? Bueno, según las cifras actuales, tenemos un aproximado de 32.500 casos de tuberculosis en forma global. Pero también hay otras formas de tuberculosis, que son las tuberculosis resistentes, que le llamamos MDR, por ser las siglas de multidrogo resistentes, que son aproximadamente unos 1.500 casos. 1.500. Y otro que es todavía ultra resistentes, que son los XDR, extremadamente resistentes, que son aproximadamente unos 330 casos actualmente. De estos últimos casos, en donde ya han pasado diferentes etapas, han pasado por las drogas de primera línea, que son las que tratan y curan la tuberculosis sensible, han tenido fracasos o han tenido abandonos y por lo tanto se transformaron en multidrogos resistentes, y estos también han fracasado o han abandonado y se han transformado en extremadamente resistentes. La mitad de estos pacientes extremadamente resistentes van a morir muy pronto. Y la otra mitad de pacientes van a morir dentro de unos 3 años. Pero hay un peligro grave, que cada uno de ellos por lo menos va a contagiar entre 10 a 15 personas más. Y en esos 3 años, si es que no son tratados adecuadamente, vamos a tener aproximadamente unos 4.000 casos más de extremadamente resistentes. Y en lo que respecta a la repartición geográfica de este mal, ¿dónde están los focos más peligrosos? Más o menos un 60% de los casos del país está concentrada en Lima y Callao. Y en lo que respecta a Lima, en los distritos de La Victoria, de Cercado, de San Juan de Lurigancho, en estos distritos especialmente, ¿no? Tenemos la tuberculosis resistente, está más o menos centralizada en un 80% de los casos en Lima y Callao, y la extremadamente resistente en un 92% en Lima y Callao. Entonces, en los últimos 20 años, el Perú comenzó a reducir el número de casos, pero aparecieron las cepas que se han hecho resistentes a los tratamientos. Y eso es un problema extraordinariamente serio desde el punto de vista de salud, porque la tuberculosis sensible cuesta menos de $50 al año. La tuberculosis resistente cuesta más o menos de $4.000 a $8.000 por año por paciente. Y la tuberculosis extensamente resistente se estima que cuesta $40.000 por paciente. De tal manera que tiene un impacto en la salud, en la economía, etcétera, pero sobre todo en la salud de las personas, porque seguimos teniendo pocas medicinas para tratar la tuberculosis. ¿En qué hemos avanzado? Se están haciendo investigaciones para establecer métodos más rápidos de diagnóstico, para establecer nuevos regímenes de tratamiento, buscar nuevas drogas, etcétera, que permitan controlar. Aquí yo quisiera hacer 2 mensajes desde el punto de vista de salud. Tuberculosis se sospecha cuando uno tose más allá de 2 semanas. Todo peruano que está tosiendo más de 14 días debería hacerse exámenes de esputo. Estos exámenes en todos los sistemas son casi gratuitos, en el Ministerio de Salud son gratuitos, en el Seguro Social, en las Fuerzas Armadas igual. Es un buen método que permite establecer rápidamente el diagnóstico. Adicionalmente, tuberculosis es una enfermedad curable. Cuando uno recibe un buen tratamiento, la tasa de cura anda arriba del 98%.
estas mutaciones que se dan con la gente enferma de tuberculosis son impredecibles porque salen bacterias mutantes que no tenemos el remedio para atacarlas. Aquí radica pues la misión del Ministerio de Salud, de todos los establecimientos de salud y de todos los ciudadanos, de tratar de prevenir, de evitar las transmisiones. Porque, por ejemplo, en las escuelas hay más o menos en el 2010 1.400 escolares infectados. En las universidades lo mismo. Que se contaminan en el centro de trabajo, en la universidad. Pueden ser que lo traigan desde sus casas o pueden ser que en ese mismo centro de trabajo hay alguna persona que esté infectada. ¿Y las prisiones? En las prisiones también. En las prisiones se agrava la situación porque en las prisiones, como hay mucho hacinamiento, en nuestras prisiones peruanas existe el doble de reclusos de lo que debería haber en estas prisiones. Incluso algunos prefieren, como el tratamiento es bastante problemático para ellos porque les ocasiona una serie de reacciones adversas, ellos prefieren muchas veces no curarse y esperar simplemente la muerte. ¿Y cómo los medios de comunicación difunden o tratan los problemas de salud como la tuberculosis? Por ejemplo, este doctor Hans Rollins, este doctor es un médico que enseña salud pública. Él ha sacado un ratio y dice que para la gripe porcina en el año 2009 se hicieron más de 8.000 publicaciones por cada uno de los que murieron por gripe porcina. En cambio, para tuberculosis, por cada uno que murió, solamente se hizo 0.1 entrevista. ¿Se da cuenta la diferencia que hay? Entonces, pues creo que eso es un llamado de atención también para la prensa. ¿Qué cosa tendríamos nosotros que hacer como peruanos para frenar esta aparente aceleración de crecimiento de la tuberculosis en el Perú? La tuberculosis no se va a curar solamente con medicamentos. Si a un paciente se le da solo los medicamentos y no se le da las condiciones sociales y económicas que debe tener, ¿no? Debe tener una casa ventilada, no debe haber hacinamiento, debe tener una nutrición adecuada, porque la tuberculosis va de la mano con la pobreza y con la desnutrición. Entonces, todos esos problemas tenemos que superarlos. Y por parte del Estado, que tengo entendido que ahora han aumentado el presupuesto, pues ¿qué debemos hacer el resto de ciudadanos? Todos los ciudadanos debemos colaborar para, en primer lugar, detectar a tiempo estos casos. En segundo lugar, derivarlos a los centros correspondientes, que son los centros de excelencia en la tuberculosis. Y tercero, colaborar en forma masiva, en forma social, participando de una serie de organismos que permitan combatir a esta epidemia tan perjudicial para el país. La ventilación es clave para evitar la infección de TBC. Las escuelas de la sierra, sobre todo, que no tienen oportunidad de calefacción, y los hospitales, igualmente de la sierra, que son fríos, muchas veces tienen habitaciones cerradas. ¿Eso cómo se va a resolver? Pero eso conduce claramente a transmisión de tuberculosis, ¿no? Hay un estudio, un grupo de investigadores británicos, liderados por el doctor David Moore, quienes han hecho estudios muy interesantes evaluando hospitales. Estos investigadores lo que hicieron fue medir la circulación de aire dentro de los ambientes. ¿Y qué es lo que encontraron? En resumen, los hospitales más antiguos, aquellos que han sido muy bien ventilados, con los techos muy altos, con las ventanas abiertas, son propicios para la circulación de aire. Es posible utilizar ventilación natural, claro, quizás es un poco menos aplicable obviamente a la sierra, pero en términos de los hospitales, utilizando ventilación natural para identificar ambientes en los hospitales en los cuales uno podría colocar pacientes con tuberculosis. Cosas tan simples como, por ejemplo, levantar los techos de los consultorios, que tienen una tremenda ventilación, que facilitan tremendamente, o que reducen en todo caso la transmisión de tuberculosis. Pero la propuesta más bien es, y es una propuesta del Ministerio muy técnica, a construir lo que se llaman centros de excelencia. Estos centros de excelencia son edificios, el que está a la espalda nuestra, que se está terminando de construir aquí en Cayetano, en varios otros hospitales de Lima, que van a contar con todas las facilidades
modernas que exige la Organización Mundial de la Salud para el manejo y el aislamiento de individuos que tienen enfermedades infectocontagiosas, en este caso transmitidas por vía aérea, como son la tuberculosis. Trasladar esto a las escuelas, trasladar esto a los lugares donde nuestros compatriotas viven, en lugares tan fríos, es un poco más delicado, pero requieren, yo creo que el mensaje es ese, requieren necesariamente una reestructura y reingeniería de todo. Y yo creo que el país, en la modernización a la que va, me parece que es injusto que esto no llegue a las zonas más pobres del país. No solamente es friaje en la que nos preocupamos todos por mandar frazadas y todo, sino es evitar transmisión, no solo de tuberculosis, porque quizás hay otras enfermedades virales que son mucho más fácilmente adquiribles que tuberculosis y que se pueden mejorar con ventilación. Vemos, amigos, que el Perú realmente está en guerra total contra la tuberculosis, y la manera como esta se difunde, cómo uno es infectado por el bacilo, es muy importante para saber defendernos.